alcanzó, en la cruz por mí murió, mi pecado Él llevó, con poder resucitó. La razón de vivir en Cristo, esperarle con entusiasmo, vivir con valor, con valentía, caminar en santidad, tener temor, estar alerta, porque el apóstol Pedro en su primera carta, él habla a los ancianos, habla a los pastores, habla a los jóvenes y habla a toda la congregación diciendo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el enemigo, el padre de la mentira, el rey de las tinieblas, va a estorbar principalmente al cristiano, para que no siga fiel, que se le baje las pilas, que se desanime, que diga: es que cuesta mucho seguir a Cristo, creo que voy a desistir de mi fe. Algunos dicen, y algunos lo hacen, se dejan llevar por el enemigo. Y a los incrédulos o a los inconversos, los atiburran, los llenan de tantas ocupaciones, deseos, placeres, paganismo, con tal de que la mirada, el corazón esté fijo en esos lugares, en esas partes. Entonces el tema o el asunto o la enseñanza de la segunda venida de Cristo requiere mucha seguridad. ¿Sí, hermanos? Entonces abran ustedes su Biblia allí en Mateo capítulo 24 y vamos a ver algunos puntos que ya hemos tratado. Mateo capítulo 24. Me llama mucho la atención, hermanos, porque sobre esta enseñanza de la segunda venida de Cristo y los peligros que corre el cristiano no tiene que estar luchando con el enemigo de ningún modo. No tiene que estar diciendo que va a agarrarse a patadas con el enemigo. No, nunca puede hacer eso. No. El apóstol Pablo enseña que el cristiano debe tomar la armadura de Dios. ¿Sí o no? Amén. ¿En qué consiste la armadura de Dios? En la fortaleza en Cristo Jesús. En un corazón limpio, transformado. El Evangelio, la verdad, la palabra. Estar convencidos de la verdad, su fe puesto en Jesús. ¿Cómo se llama esa fe? Orando, edificaos sobre vuestra santísima fe, una fe pura, y orando y llevando la espada. Y la espada no es un machete, no es el militar romano llevando una espada larga, sino un cuchillo corto para pelear cuerpo a cuerpo con el enemigo. Esa es la palabra de Dios. Ya en Apocalipsis el Señor Jesús, Él trae la espada de dos filos para hacer juicio a las naciones. Pero es el que trae Jesús. Usted y yo, la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Amén. Entonces, el tema de la segunda venida de Cristo necesita mucha atención, mucha seriedad, porque el Señor Jesús, con base a esta enseñanza que debían conocer principalmente los discípulos,
principalmente los 11, porque Judas ya no está ahí, los 11 discípulos están sumamente capacitados, preparados, llevando una enseñanza intensiva de parte de Jesús, hablando Jesús sobre la segunda venida de Cristo. Entonces, aquí en el capítulo 24 vamos a ver algunas cosas. Ahí en el versículo 4, 24:4, primero Jesús dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos... Entonces usted debe estar atento, debe estar alerta, debe estar centrado en su vida con el Señor. En la vida aquí, en este tiempo, lo que importa, hermanos, es Jesús en su corazón, Jesús en su vida. Si ustedes recuerdan la iglesia de la Odisea, ellos tenían a Jesús en la puerta. Y así dice 3:20 de Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero observando este versículo, ¿a dónde tienen a Jesús? Allá en la puerta. ¿Dónde debía estar Jesús? En el trono, en el altar. ¿Pero a dónde lo tienen? En la puerta. Y eso es peligroso. Sin embargo, la misericordia de Dios es firme. Dice que Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Y está en la puerta. No se fue. No se fue. Ahí está. Y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces este versículo, decíamos que este versículo no es para evangelizar, porque no es para conversión, sino es para santificar, es para santificación, es de santidad, no es de justificación, es decir, no es de libertad, sino es de reconciliación, este versículo. ¿Sí, hermanos? Entonces, aquí el Señor Jesús está enseñando a los discípulos en este versículo 4, mirad que nadie los engañe, porque se levantarán falsos cristos y dirán: aquí está, allá está. Pero allá en el versículo 23, viene lo que pasa con estos falsos profetas y falsos maestros. Va a llegar un tiempo en que se va a manifestar el dragón, que es el diablo, y también la bestia, que es el anticristo, pero también el falso profeta, y se van a unir los tres para hacer una revolución política, social y religiosa en el mundo. ¿Sí, hermanos? Entonces, usted y yo no debemos estar desprevenidos ni ocupados en otras cosas, sino ocupados en nuestra relación con el Señor. Entonces aquí en el versículo 23 dice así: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Y sigue diciendo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán ¿qué? Harán grandes señales. ¿Sí? Harán grandes señales. Eso debe ser peligroso, porque normalmente la sociedad y a veces los cristianos lo que quieren ver son ¿qué? Milagros. ¿Sí? Quieren ver milagros. Y el milagro más grande que Dios ha hecho en Cristo Jesús y el Espíritu Santo es que usted haya entendido el Evangelio y Dios lo haya convertido a usted a Cristo. Él se dignó en abrir su entendimiento
y a hacerle entender ese mensaje de salvación. De modo que usted decidió, al reconocer sus pecados, usted decidió reconocer a Jesucristo, el que murió en la cruz, el que entró por la puerta. Y cuando dice allí en San Juan capítulo 10, versículo 1, versículo 2, que dice que el que entró por la puerta, no como el ladrón que brinca, sino el pastor que entró por la puerta, dice ahí que entró con base a las Escrituras. Todo lo que enseña sobre el Mesías, sobre el Cristo, sobre el profeta, el Salvador, las Escrituras, hablando del Cristo, del Mesías, de Jesús, el hijo del carpintero, que lleva por nombre Emmanuel. Él es el que entró por la puerta, y la puerta son las Escrituras. Ese es el pastor de las ovejas, el pastor. Por eso, de una manera firme, el Señor Jesús dice: yo he venido para que tengas vida, y vida de calidad, vida de Dios, vida en abundancia, y abundancia en gozo, en amor, en templanza, en paciencia, en fe, en benignidad, en bondad. Abundancia, porque en la vida de la persona esas cosas escasean, esas virtudes escasean. Si yo le preguntara a usted, ¿usted tiene paciencia? Es lo que menos tengo, usted va a decir. Pero cuando hemos recibido a Jesucristo, el Espíritu Santo nos dio ese fruto, que son como un racimo de 9 uvas, y todos del mismo tamaño. Y si falta uno, no está completo. Entonces debe estar completo el amor, el gozo, la paciencia, la templanza, la fe, la misericordia. Debe estar completito. Si dice usted: es que a mí yo no tengo templanza, no tengo equilibrio en mi carácter, cuidado, porque ese fruto es completo, no debe faltar ninguno. ¿Sí, hermanos? ¿Sí se entiende? Entonces, no diga usted que Dios no le ha dado paciencia. Hay que ejercitarlo. Dice, la práctica hace al maestro. ¿Sí? Practica lo que más te cuesta y lo vas a lograr, dice un dicho. Entonces aquí, hermanos, viendo esto, dice aquí que harán grandes, ¿qué? Milagros. Pero ¿qué dice enseguida el 24? ¿Qué dice? De tal manera que engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Aquellos que no se afirman bien, aquellos que vacilan en su vida cristiana, van a ser engañados, porque se van a dejar, o se van a llevar por la impresión de los milagros. Este hace milagros, este es sano, este. Pero usted póngase firme en Cristo Jesús. Entonces, por eso dice ahí el versículo 25: ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Miren, fíjense bien esto: no te dejes engañar, no te dejes engañar, no creas, no hagas caso, afírmate en Cristo. Pero yo quiero que ahora meditemos. Ya hemos visto, el Señor Jesús pone como ilustración varias cosas aquí en el capítulo. No hemos visto todavía el versículo 31, porque dice allí a partir del 29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esto no lo hemos visto todavía. El 30, el 31 no lo hemos visto todavía, sino que pasamos al 33, a donde dice, el Señor Jesús pone un ejemplo acerca de su venida, y allí el ejemplo es la higuera.
Dice que la higuera, el 32 dice así: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y se refiere a guerras, a rumores de guerras, a pandemias, a enfermedades, a la manifestación de los anticristos, falta la manifestación del falso profeta y del anticristo, que es impulsado por el dragón, que es el diablo, en donde tiene dominio. Falta eso. Pero cuando dice que se suscitan muchos grupos hablando, y hay un dicho por ahí que todos los caminos llevan al cielo, que todas las religiones llegan al cielo, no, hermanos, no es cierto, no es cierto. Porque la vez pasada estuvimos viendo que hay grupos que con toda la intención, con todo el plan, el propósito y con astucia, ellos no llevan el propósito de conducir al hombre delante de Dios para que le reconozca como su Salvador personal. No tienen ese propósito. A eso se les llama sectas. Las sectas no tienen este propósito. ¿Sí? Están metidos en el paganismo, están metidos en diferentes cosas, pero aunque usen la Biblia, aunque tengan ahí la Biblia, pero no tienen ese propósito de conducir al hombre que se postre delante del Señor para reconocerle como su Dios, como su Salvador personal. No tienen este propósito. Entonces, no todos los grupos religiosos tienen el propósito de llevar al hombre delante de Dios. No, porque aquí ya vimos que se manifestarán los falsos profetas, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Van a engañar y van a hacer milagros. ¿Sí? Van a hacer cosas grandes que usted se va a impresionar. Pero entonces, como les dije antes, el propósito no es que usted esté luchando con el enemigo. No, ni siquiera sacarlo. No, hay congregaciones a donde antes de orar sacan al enemigo. Yo no sé por qué lo están sacando siempre. Digo, ¿qué no salen? No. Nuestro objetivo aquí es Cristo. Ni siquiera yo no soy el objetivo, hermanos. Yo no soy el objetivo. Y yo no quiero que vengan por mí. No. Que vengan ustedes por Cristo Jesús. Porque ahorita yo estoy, al rato ya me voy. Voy a entregar el equipo. Y ustedes deben seguir firmemente a Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? ¿Entienden eso? ¿Sí entienden eso, hermanos? ¿Sí entienden? Entonces, yo no soy el objetivo. Usted no es el objetivo. Toda la iglesia se reúne para adorar a Cristo. Y aquí el que debe recibir la honra y gloria es Cristo Jesús, el Espíritu Santo, el Padre Celestial. Todos somos bienvenidos, todos. Los niños, los bebés, los más grandes, todos somos bienvenidos. Y como les dije antes, toda persona que entra en este lugar, es nuestra responsabilidad que esa persona salga, ¿qué, hermanos? Bendecido por usted y por mí, enseñándole la palabra del Señor, enseñándole cómo se vive en Cristo, cómo se adora a Cristo, cómo se sirve a Cristo. ¿Sí, hermanos? Ese es nuestro objetivo. Por eso, a donde quiera que usted vaya, compórtese, comportémonos como hijos de Dios, hijos auténticos. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos en eso? Bueno, entonces, miren, entre tanto Cristo viene, pone este ejemplo de la higuera, y después, allí en el versículo 36, pone el ejemplo de Noé, a donde podemos ver que esas generaciones en los tiempos de Noé, su propósito no estaba en saber, ver o en creer que el mundo iba a ser destruido por agua, que Dios iba a hacer juicio a todas las maldades de esos hombres en esas generaciones. Su objetivo no estaba en escuchar a Noé, que les decía que se arrepintieran de sus pecados, que creyeran en el Dios soberano de los cielos y de la tierra, porque Él iba a destruir la tierra
con agua. La gente no tenía sus ojos ahí. Ellos, como dice aquí Jesús, se casaban, se daban el casamiento, y fiestas acá, y fiestas allá, y negocios, y comercios, y un montón de cosas, menos en él. Así está la gente ahora. Así está la gente. Por eso dice aquí, como en los días de Noé, así dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre en estos tiempos. Por eso usted no debe ser sorprendido. Y luego, allí en el versículo 39, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, y está hablando de los tiempos de Jesús y de nuestros tiempos. Y allí en el versículo 43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, ahí está poniendo el Señor Jesús otro ejemplo como el padre de familia que asegura bien su casa. Le pone 50,000 candados acá, allá, por donde quiera, para que cuando llegue el ladrón no sea sorprendido. Y así está poniendo este ejemplo el Señor Jesús, ilustrando que el cristiano así sea, esté preparado como cuando cierra su casa, y así en su vida cristiana ponga candados, de tal manera que la idolatría no entre, de tal manera que el paganismo no entre, que los placeres no entren, sino que cada día, como dice Judas, estemos edificándonos en nuestra santísima fe. ¿Sí, hermanos? Estemos edificándonos, creciendo, esperando la venida de Cristo. Ese es otro ejemplo que el Señor Jesús está ilustrando, está poniendo aquí para darle énfasis sobre la segunda venida. Muy importante, hermanos. Entonces vamos a ver aquí, hermanos, el versículo 44, el 44, a donde ya nos dice, leemos, hermanos, ahí en el 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por tanto, por tanto, está uniendo a las enseñanzas anteriores, y con base a lo que Jesús ha dicho acerca de los falsos maestros, de los falsos profetas, y todo aquello que sucede en cuanto a guerras, a enfermedades, a pandemias, y todas esas cosas que ha mencionado Jesús. Entonces está llamando nuestra atención. ¿Cuál es el llamado de atención que hace aquí? Dice, también vosotros, ¿está qué? Usted debe prepararse. Usted debe prepararse. Como el campesino. El campesino, sobre todo en las tierras temporales, donde no son de riego, las tierras temporales, el campesino ya tiene su fecha de siembra. Entonces, antes de la siembra, el campesino va a preparar la tierra, y lo va a arar, lo va a quebrar, o como ustedes entiendan esto, va a meter la yunta o va a meter el tractor, va a preparar la tierra, para que cuando llegue el tiempo de siembra, ya la tierra ya tiene consistencia. En la parte de abajo, lo que Dios hace es que la humedad viene de arriba y también viene de abajo. La humedad sube. Entonces, cuando ya llega el tiempo de siembra, normalmente lo que hacía mi padre, cuando él ya en marzo, en ese entonces en marzo, porque cambiaron los tiempos por causa del fenómeno del Niño, el huracán, no sé en qué año, no me acuerdo en qué año sucedió esto, cambiaron un poquito los tiempos. Allá se sembraba en marzo y ahora se está sembrando en mayo.
cambió un poco el tiempo. Pero en esos tiempos, cuando mi papá iba, ya había arado, ya había preparado la tierra una y otra vez, ya estaba bien preparada, y ya la luna estaba en un tiempo, en un modo creciente, ya estaba madurando la luna. Dice, es tiempo de sembrar. Entonces nos mandaba, a ver, vayan a revisar, agarren un pico o un talacho con una boca ancha, así se le llama, y piquen la tierra. Y entonces íbamos y escarbábamos la tierra y veíamos que ya estaba la humedad. Dice, ya es tiempo para sembrar. Y se dejaba guiar por la luna. Y en la fecha normalmente él sembraba el 20 de marzo, cuando más hasta 10 de abril él sembraba. Agarraba la yunta, y si venía la primera lluvia, él dice, los yunteros son los que van a chiflar ahora, y aquellos que no tienen yunta van a estar chiflando en la loma, esperando hasta que otros siembren. Y el yuntero unce su yunta y vamos a cortar la tierra y empezar a sembrar. Pero no se siembra así de buenas a primeras. Se prepara la tierra, se prepara la persona. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Que usted, entre tanto Cristo viene, usted debe estar edificando su vida en Cristo Jesús. Bien atento, leyendo la palabra, anunciando el nombre de Jesús, gozándose cada día, preocupándose por su familia, por su esposo, por su esposa, que acaben las peleas, que acaben los disgustos, que usted sea un hombre culto, un hombre sabio, inteligente, bien lleno de la palabra de Dios en su mente y en su corazón, y en el momento oportuno que fluya la sabiduría de Dios, que el Espíritu Santo se manifieste usando la palabra de Dios que usted ha depositado en su corazón a través de la lectura. Usted se está preparando. Y cuando alguien viene por ahí, y luego en los estadios o en un lugar donde se puede reunir mucha gente, milagro, va a haber milagros y milagros, y usted que quiere saber milagros, pues va. Y luego ve que es un estadio. Pero usted que está atento a la palabra del Señor, usted dice, bueno, pues yo no necesito, porque yo vivo en Cristo. Como Pablo, en medio de la tribulación, estando en la cárcel, estando ahí encerrado, encadenado con un soldado, porque a Pablo le habían encadenado con otro soldado, es decir, cuando el apóstol iba a hacer sus servicios, pues allá iba el soldado, y a la hora de tomar sus alimentos, ahí estaba el soldado, y quería pasarse para acá o para allá, ahí estaba el soldado. Lo que pasaba con el soldado es que terminaba convirtiéndose, porque el apóstol siempre le estaba predicando el evangelio. Pero en ese estado, en esa circunstancia en que está el apóstol Pablo, él dice, para mí, el vivir es Cristo. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago, lo hago en el nombre de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí entienden eso, mis hermanos? ¿Sí lo entienden? Entonces usted tiene que edificarse en el Señor. Usted tiene que estar preparado, disfrutando su vida con Cristo. Y como el apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el cual nos gozamos ahora, aunque sea por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser atribulados por un poco de tiempo. Pero es un poco de tiempo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Como yo les he dicho en otras ocasiones, ya uno ya está para el sacrificio. Es decir, si el Señor me concede otros 10 años, pero creo que ya voy a necesitar de ayuda. Un bastón. Sí, hermanos. Otros 20 años. Los jóvenes pues ya van a estar como yo. Pero no
Entonces, mientras pasa el tiempo, pues vamos edificándonos en el Señor, preparándonos porque Él viene, y Él viene por los que Él compró, por los que hemos creído en su nombre. Y así como dice Judas, al que pertenece el imperio, la sabiduría, el honor, a esa es la gloria. Y nosotros que estamos en su nombre, que ya hemos creído, pues ahí vamos a estar. Entonces, así como el campesino se prepara, usted prepárese, no se distraiga por otras cosas, no se deje impresionar por la riqueza. Si tienes un negocio, si tienes un trabajo, pero no se enfrasque ahí, no se hunda ahí. Dese su tiempo, ya trabajó, y ahora tómese su tiempo para compartir el nombre del Señor, para leer la palabra del Señor y para estar con su familia compartiendo su gozo en Cristo. ¿Sí me entiende, mi hermano? Preparémonos. Sí, y no como vimos la vez pasada, que pues algunos dicen, pues ya se rompió la taza y cada quien para su casa. No, hermanos, no. O que el esposo y la esposa ya no se entienden y se están dejando llevar por el engaño del enemigo. No, doble la rodilla, no doble las manos, doble la rodilla y humillémonos delante del Señor, y que el hogar no se destruya, que los hijos no queden abandonados y desamparados, porque algunos dicen, yo te quiero mucho y aquí estoy contigo. No está, se fue, no está. Porque el que está con los hijos, él ahí está, él puede llorar con su hijo, llorar con su niña, reír, comer juntos. Eso es bendición de Dios. Entonces, que no se rompa la casa, hay que inclinar la cabeza, que la cerviz, que no sea como el toro para eso es. Le ponen el yugo y fíjense, jala el arado o la carreta bien cargado, no sé de cuántas toneladas de fuerza, y el toro así fue hecho para jalar el yugo, pero usted no, ni yo ni usted. Entonces, que se doble la cerviz, nos humillemos delante del Señor y estemos preparados, estemos atentos, porque el Señor viene, y que el Señor nos encuentre como el campesino. Y miren lo que dice aquí el versículo 45. Vamos a leer versículo 44 y 45. Dice así, hermanos: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? ¿A quién es, pues, aquel siervo? Y vamos a entender este versículo que está medio enredado, vamos a entenderlo con el siervo Eliezer. ¿Saben ustedes quién es Eliezer? ¿Alguien de ustedes recuerda quién es Eliezer? ¿Alguien recuerda? Eliezer es el mayordomo, es el esclavo de Abraham. Abraham, el del Antiguo Testamento. Allá se menciona a Abraham desde el capítulo 11 de Génesis, capítulo 12, y él es conocido como Abraham, dice como el padre, pero Abraham como el padre de multitudes. Y a él se le dio la promesa, y la promesa de bendición, y la bendición para sus hijos y los hijos de sus hijos, y todas las generaciones. Esa bendición es Cristo Jesús. A él se le dio, porque de sus lomos nace Isaac, y de Isaac Jacob, y de Jacob Judá, y de ahí el linaje de los reyes hasta el último rey, que es José y María, y de ahí nace Jesús. La bendición para todas las naciones, los que reciben a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces Abraham, cuando ya era viejo, Isaac tenía 40 años, ya se estaba preocupando Abraham
porque él ya tenía, no recuerdo cuántos años, pero ya estaba en sus últimos años. Entonces le recomendó a su mayordomo y le dijo estas palabras. Si usted ha leído ese capítulo de Génesis, de ahí la encomienda que le da Abraham a Eliezer, y le dice: mi hijo, yo ya estoy viejo y mi hijo debe casarse, porque Dios me prometió que va a bendecir a toda mi familia. Guárdate, cuida y no permitas que mi hijo tome esposa de estas filisteas, de estas paganas, de estas idólatras. Ve allá con mi pariente. Ve con mi pariente. Los hijos de su hermano Nacor, los hijos estaban allá al otro lado. Ve y busca esposa para mi hijo Isaac y lleva presentes cuanto sea posible. Y llevó oro y llevó diamantes y ese hombre era un mayordomo. Era el segundo de Abraham. Abraham era un hombre rico. Tenía ya, su esposa ya había fallecido, y entonces allí estaba el joven Isaac, y él no era el administrador, él no era el mayordomo Isaac. Eliezer era el mayordomo, era el hombre de confianza, suma confianza, era el segundo de Abraham. Por eso en una parte Abraham le reclama a Dios: tú me has prometido hijos, herederos, ¿y a cómo me va a heredar este siervo? Porque era un esclavo, esa es la palabra equivalente a siervo, esclavo. ¿Me va a heredar este esclavo? Y Dios le dice: no, vas a tener hijos con tu esposa Sara. Bueno, ahí entendemos que Isaac no era el mayordomo, era Eliezer, un hombre de suma confianza, y le delegó la responsabilidad, toda la confianza le dio para que buscara esposa para su hijo. Y todavía le dice Eliezer: yo voy a ir, pero y si no me oyen, ¿cómo es que me va a escuchar? Y Abraham le dice: Dios va a estar contigo. Y allá va Eliezer, y cuando llega a ese lugar, justamente en ese momento, dice que las mujeres que cuidaban, las mujeres que estaban ahí, estaban en el pozo tomando agua las ovejas. Y llegó este hombre con 50 camellos y muchos víveres y muchos presentes para darle a la prometida, a la novia. Y no sabía quién era. Y Eliezer oró a Dios y Dios le aprobó. Y dice: a quien yo diga que debe beber a mis camellos, que ese sea la mujer. Y Rebeca, que sería como la nieta de, ¿cómo se dice? Nieta, sobrina, nieta, o de la hija de su hermano, pues, Nacor. Y ahí está Rebeca, una mujer preciosísima, preciosísima, en sus tiempos hubiera ganado no sé cuántos Miss Universos, de verdad. Ahí viene Rebeca, y Eliezer se acerca y le dice: ¿le das agua de beber le das de beber a mis camellos? E inmediatamente la muchacha empezó a sacar agua y no se cansó de darle agua a los 50 camellos que estaban ahí. Y los camellos, ¿no?, se toman 200 litros o quién sabe cuánto más. Bueno, ese hombre de confianza, cuando Abraham le dice: haz esto, él se hace y cumple la orden y lo lleva a cabo.
se hace el trato y ahí viene Rebeca y le pone un pendiente aquí en la nariz y le da collares y le da pulseras y lo llena de oro, lo llena de diamantes, y cuando ya va llegando a donde está Isaac, ella pregunta: ¿ese es mi señor? Sí, se tapa el rostro, y luego cuando la ve Isaac, hizo como Adán. ¿Se acuerdan cómo dijo Adán? Esta es que carne de mi carne, ¿sí? Y hueso de mis huesos, y se gozó en el Señor, mis hermanos. Así pasó con Isaac y Rebeca. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? El mayordomo de mucha confianza, el segundo de Abraham. Y aquí usted y yo somos un siervo del Señor, un esclavo del Señor con privilegios. Entonces el Señor está esperando que usted y yo seamos fieles al Señor. Por eso dice aquí, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Es decir, usted haciendo como un servidor, sirviendo en la iglesia, sirviendo a su hermano en el nombre de Cristo. Y como dice Pablo a los filipenses: nada hagáis por contienda o por vanidad, o para llenarte de gloria y que te aplaudan a ti. No, que los aplausos, que la gloria lo reciba Cristo Jesús. ¿Quién es el siervo fiel? Que está atento, sirviendo fielmente, caminando fielmente delante del Señor. Y aquí el versículo 46, leemos juntos, dice así: bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Que usted está atento, no solamente preparado, sino ocupado sirviendo fielmente al Señor. Y cuando usted toca un instrumento, usted no toca para quedar bien en su ego, para que lo miren. Usted está tocando para que el Señor sea glorificado. Su objetivo es que digan un amén, un gloria al Señor, y el Señor sea exaltado hasta lo más alto. Feliz el hombre, feliz el cristiano, feliz la iglesia que está en ese propósito, guardándose en santidad, predicando el evangelio hasta que Cristo venga. Dice aquí: bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo llevando sus ramillas. Y finalmente aquí el Señor en el capítulo 25 dice: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, entre tanto viene el Señor, tú te gozas sirviendo al Señor, caminando firmemente en el Señor, y cuando venga, el gozo sigue en Cristo Jesús. Bienaventurado, feliz, Cristo nos va a honrar. Por eso Él dice en Apocalipsis dice: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Y no es la salvación, porque las personas que hemos recibido a Cristo Jesús ya somos salvos, pero Él quiere ahora que estemos sirviendo con fidelidad, con firmeza, con temor. No como el siguiente que dice en el 47, en el 48 dice: pero si aquel siervo malo está calificado como malo, dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no sabe, lo castigará duramente y lo pondrá su parte con los hipócritas, y allí será lamentable. Entonces, ya hemos visto, nosotros no debemos ser sorprendidos. Nosotros debemos estar al día con el Señor, debemos estar atentos. Su vida con el Señor debe estar viva.
viva. La iglesia no es una organización, es un organismo que tiene vida porque tiene movimiento. Es como nuestro organismo, nuestro estómago no es una institución, es un organismo que tiene vida y todo aquí se mueve. Y la iglesia así se debe mover, llevando el nombre de Jesús aquí y allá por donde quiera, y todos unidos, orando para la gloria del Señor. ¿Entienden eso, mis hermanos? ¿Sí lo entienden? Yo les invito para que permanezcamos firmes. Entonces, si usted se siente desanimado o que dice usted es que me está apurando o me está apretando mucho las pruebas, dé gracias a Dios. Dé gracias a Dios. Yo les puedo compartir esto. En esta etapa que yo viví, que yo pasé, no fue fácil. No fue fácil. Humanamente no fue fácil. Pero en el Señor, y ya les dije, me preguntaban mis hijas, mi esposa y algunos otros hermanos me preguntaban, ¿y no te aburre estar aquí acostado durante varios días? No, no me aburro. No me aburro. No me desespero tampoco. No. Estoy aquí y aprovechando el tiempo para gozarme con mi Señor. Entonces, no se desespere usted y tampoco esté usted tratando de luchar con el enemigo. No, no nos corresponde eso. Nos corresponde seguir a Cristo. Nos corresponde estar en Cristo. Estemos firmes. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo le invito a usted, póngase en las manos del Señor, manténgase firme en las manos del Señor y que Dios use su vida y que Dios sea glorificado por su palabra, las palabras de usted, por sus actitudes, por los hechos, que el Señor sea glorificado. Dígale usted al Señor: aquí estoy, Señor, aquí estoy, a lo que tú mandes, a lo que tú digas, y te voy a esperar fielmente hasta que tú vengas. No sé cuándo vienes, pero yo voy a estar preparado. Voy a preparar mi mente y mi corazón, mis manos y mis pies. Me voy a dar a la tarea para testificar de tu nombre. Vamos a orar, hermanos. Póngase de pie. Gracias, Dios, te damos por tu grande misericordia. Gracias por tu grande bondad, por tu palabra, porque la enseñanza de la segunda venida tiene mucha importancia, tiene mucho interés, y te enfocaste para enseñar a los discípulos y que trascendiera este mensaje. Ahora lo tenemos presente y yo te ruego que bendigas a tu iglesia y a todos aquellos que nos escuchan, que se apresuren a ponerse delante de ti, a humillarse, a entregarse, a consagrarse, porque tú quieres calificarnos y decir: bienaventurado todo aquel que está atento, que está listo, que está sirviendo, que está caminando firmemente delante de ti. Bendícenos como iglesia y que cada uno lleve tu palabra, lleve tu nombre, se goce en tu nombre ahora y siempre y por la eternidad. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.